saludo muy cordial para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Creo que lo primero y lo más importante es definir la adolescencia, ¿ok? La adolescencia es un periodo de transición, obviamente entre la infancia y la vida adulta, pero que connota algunos cambios a nivel físico, cambios a nivel social, cambios a nivel emocional, que es muy importante tomar en cuenta. Pero es un periodo bastante largo, porque según la Organización Mundial de la Salud, va entre los 10 años y los 19 años. Ahora, si hablamos de eso a nivel más bien del cerebro, es un periodo que dura hasta los 24 años en los hombres, porque es el periodo, especialmente en los hombres, porque es el periodo cuando termina de madurar el lóbulo prefrontal, que es el que nos ayuda con el análisis, con la toma de decisiones y con los juicios. Entonces, este periodo de la adolescencia, que como ves es bastante largo, tiene etapas, y ahí es donde entra la adolescencia temprana, que entre los 10 y 13 años, la adolescencia media, que va entre los 14 y 17 años, y luego tenemos la adolescencia tardía. Y cada una de esas etapas presentan sus desafíos o presentan las tareas que hay que cumplir. Ya que hemos definido esto, también me gustaría un poco complementar la información, trasladar a los padres de familia, entender qué es la salud mental y qué de especial, qué de particular hay en la salud mental en este grupo de adolescentes. Es muy bueno hablar de salud mental en el sentido de que cuando hablamos de salud generalmente pensamos nosotros en lo físico, y la verdad es que la salud es integral. Incluye lo físico, lo mental o emocional, y también incluye lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando nosotros, en primer lugar, del cuidado emocional de todo ser humano en las diferentes etapas de la vida. Pero también estamos hablando de que se den las condiciones necesarias de vida para que la persona pueda tener un estado de bienestar por un lado, y por el otro lado, condiciones donde la persona pueda tener los recursos para desarrollar sus capacidades y habilidades de tal forma que pueda funcionar de la mejor manera posible en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. Entonces, cuando hablamos de la adolescencia, hablamos de garantizar un entorno familiar adecuado, un entorno educativo adecuado y un entorno también social adecuado para que el adolescente no solamente transite esta edad, sino que cumpla con las tareas propias de la adolescencia y que también encuentre los medios necesarios para que al transitar esta etapa de vida pueda tener bienestar emocional. Para un poco trasladarnos ya a la cotidianidad que experimentamos los padres con este grupo, las presiones a las que se enfrentan estos jóvenes, estos adolescentes, ¿cómo nosotros irlas detectando? Muy bien, las presiones vienen de adentro y de afuera. Presiones internas porque el mismo adolescente está viviendo procesos de cambios físicos, como mencionaba hace un momento, y cambios hormonales, ¿no? Que entra dentro de los cambios físicos. Esto genera presiones internas en el adolescente. Una de estas presiones tiene que ver con el hecho de cómo se ve a sí mismo, cómo se percibe a sí mismo, qué concepto tiene de él, si le gusta o no la imagen física que está desarrollando, si se siente una persona capaz, si se siente una persona atractiva, que pertenece, que tiene buenas relaciones. Esa presión interna es una de las fuentes de estrés en la adolescencia. Pero también tenemos las presiones externas, porque los padres, por un lado, esperan que sus hijos, primero, actúen como adultos cuando todavía no lo son. Segundo, a veces esperan que siga siendo el mismo niño o la misma niña que era antes, cuando tampoco lo es. Presiones que tienen que ver con lo académico, el rendimiento académico, las notas, y muchas veces existen otras presiones como de las expectativas familiares para que se conviertan o sean lo que ellos esperan que sean, expectativas que tienen que ver también con lo conductual, expectativas que tienen que ver con lo afectivo, o sea, con qué amigos deben llevarse, con qué pareja deberían tener y todo lo demás. Y aquí entra un duelo que pasa en lo que viven los adolescentes, el duelo del hijo o de la hija ideal. Porque una cosa es el hijo que nosotros tenemos en la mente y que nos formamos especialmente en la infancia de cómo quería que fuera mi hijo en la adolescencia y cómo quería que fuera mi relación con mi hijo o con mi hija adolescente, versus lo real, cómo es, ¿no? Cómo se comporta, cómo es esa relación. Entonces esa brecha que hay entre el hijo o la hija ideal y el hijo real genera frustraciones. Y esas frustraciones las manifestamos a través de críticas, demandas o exigencias para que nuestro hijo o hija se convierta en ese hijo ideal, pero con el paso del tiempo lo único que logramos es que esto se vaya
ampliando la brecha, o sea, se aleje más el hijo real del hijo ideal y que la relación se dañe y por lo tanto exista un distanciamiento. Esto iría paralelo de las condiciones, es decir, si hablamos de un adolescente donde existe papá-mamá, o tal vez de un adolescente con padres divorciados, o tal vez de adolescente que vive con sus tíos, con sus abuelos, o simplemente con alguien a quien se le encargó porque el adulto tuvo que viajar o a lo mejor falleció. Ok, todas estas cosas influyen, y no solamente influyen por los cambios que connotan, sino también por el significado y el manejo que se le da a esa situación. Uno de los conceptos que no está bien entendido es el concepto de funcionalidad familiar. Entonces muchas veces la gente dice, es que yo vengo de una familia disfuncional, porque tenemos la idea de que una familia funcional es una familia que tiene papá, mamá y los hijos. Y la realidad es que una familia nuclear, o sea, con estos miembros, puede ser muy disfuncional, porque la funcionalidad no tiene que ver con los componentes o integrantes de la familia, sino con la satisfacción emocional de los miembros de la familia. Que cada miembro de la familia se sienta amado, aceptado y seguro, que son las tres necesidades básicas emocionales. Eso es lo que nos da funcionalidad. Entonces, si yo tengo padres divorciados y hay un adolescente creciendo en un hogar cuyos padres están divorciados, pero si estos padres han disuelto el vínculo conyugal, pero funcionan bien como padres, dándole al adolescente el entorno seguro que requiere, esta nutrición emocional de la que hablabas hace un rato, amor, aceptación y seguridad, y además de eso son padres formativos que saben aplicar una disciplina positiva, entonces voy a tener un hogar funcional o una familia funcional independientemente de si los padres están divorciados o no. Ya que menciona el tema disciplina, David, ¿esta cómo se aplica? En nuestra cultura, la vara o látigo, la correa han formado parte de nuestra niñez. Y claro, llega la adolescencia y como que nos encontramos en una encrucijada. No sigo con este comportamiento si es que fuera el caso, y si no, ¿cómo abordo para tratar de entender y abordar las necesidades del adolescente? Bueno, es un tema sumamente amplio, ¿no? En la adolescencia tú cosechas lo que sembraste durante la infancia, Cristian. A pesar de eso, así tú hayas sembrado muy bien, la adolescencia es un periodo de desafíos. O sea, un adolescente normal, entre comillas, que no ve ningún tipo de problema, es anormal, ¿ok? Porque la adolescencia tiene sus altos y bajos. Así que estas cosas son como que normales. Pero cuando hablamos de la disciplina, tenemos nosotros la idea de que disciplina es maltrato, que disciplina es violencia, porque nos formaron con la idea de que hay que maltratar a alguien para que se porte bien. Y ese es un concepto que no solamente nos afecta en el hogar, lo vemos de manera general en la sociedad. Por ejemplo, una persona que tiene colaboradores en su empresa puede tener la idea de que hay que tratar mal a los colaboradores para que trabajen bien. Y lo mismo esperamos del gobierno, que maltrate a la gente para que se porte bien. Entonces nos ponen multas. Entre más multas, pues esperamos una mejor conducta. En lugar de favorecer una disciplina positiva, donde se reconozca, se elogie, se recompense las buenas acciones, como por ejemplo algo como, qué sé yo, si no has tenido multas de tránsito a lo largo del año, entonces te voy a devolver no solamente puntos, sino de pronto te voy a devolver algo, impuestos, alguna cosa, ¿me entiendes? Entonces, no, vamos a la sanción. Y lo mismo hacemos dentro de la familia. Y el problema es que esa sanción que nosotros ponemos es maltratante, es violenta. Lo que mencionabas hace un momento, la vara o la letra con sangre entra. Porque eso que tiene que ver con castigo es para ese momento. Entonces, el papá y la mamá consiguen que en ese momento el hijo obedezca y haga lo que ellos están pidiendo para ese momento. Pero no están internalizando la conducta, no están internalizando el porqué de las reglas, cómo las reglas y los límites le favorecen a él. Y voy a tener un adulto que va a rebasar los límites de velocidad cuando no hay un radar. O voy a tener adultos que hacen señales de luces para avisar a los demás que hay un control de tránsito más adelante, porque no internalizó las reglas.
Entonces la disciplina es algo a largo plazo. Si yo tengo un hijo ahora de 2 años, tengo que imaginarme qué tipo de adulto quiero tener cuando tenga 25. Y para eso se requiere, sí, reglas, límites, pero también aplicación de consecuencias naturales y lógicas que no tienen que ver con el maltrato. Yo a un niño de 2 años ya le puedo decir algo como, no, eso no se toca. Pero también le puedo decir, esto sí. Y si tú ves, cambia mi expresión sexual, esto sí, con esto sí puedes jugar. Y cuando ese niño no toca esto, pero sí toca esto de acá, puedo decir, hey, muy bien, excelente, lo has hecho muy bien. Voy reforzando y voy formando. A ese niño le puedo decir, toma el pañal y ponlo en el cesto de basura. Y ya lo puede hacer. Pero a un niño más grandecito de 3 años le puedo decir algo como, hey, le golpeaste a mamá, eso no está bien. Así que lo siento, pero hoy o en el almuerzo no vamos a ver la tele o la tablet, que es algo que los padres hacen, ¿no es cierto? Hay una consecuencia. Si desde muy temprano las consecuencias se aplican, son lógicas, son naturales y se mantienen, porque a veces se aplican pero luego se retiran, entonces voy a cosechar mejor en la adolescencia. Y algunos en la adolescencia recién empiezan a poner límites, recién ponen reglas o pierden el control. Y lo peor que un padre puede hacer es perder el control a la hora de corregir a un hijo. Porque el hijo le está transmitiendo al hijo de este papá no está en control, no hay liderazgo. Y una clave para los padres de adolescentes, el que maneja la ansiedad o el que maneja sus emociones tiene liderazgo. Y los adolescentes necesitan líderes. Un padre o una madre que no manejan sus emociones, que no maneja su ansiedad y no maneja su enojo, no tiene liderazgo. Y los chicos van a la deriva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó?